última sesión del seminario Súmate, el seminario quincenal del Departamento de Matemáticas. Y en esta ocasión tuvimos la fortuna, David y yo, que somos los organizadores, de que Cecilia y Laura, pero Laura desafortunadamente no se encuentra con nosotros, autoras del libro del cual se va a hacer la presentación el día de hoy, aceptaran venir a platicar a los miembros del Departamento de Matemáticas sobre este texto que elaboraron. Entonces, nada más los presento rápido en la mesa: Laura Ortiz, Cecilia Neve y Pablo Rosa. Los tres, según la información que me dieron, si digo algo es mentira de ellos, según la información que me proporcionaron, los tres han sido tutores en el programa de círculos matemáticos del IMATE desde el 2016, si no recuerdo. Entonces ya tienen al menos 2 años de experiencia, ¿no? Trabajando en estos círculos matemáticos. Y entonces el formato va a ser así. Cada uno de ellos va a tener la palabra por algunos minutos, y nos van a hablar del libro y de sus experiencias relacionadas con esto. Al final de eso, Cecilia tiene planeada una actividad, entonces nos va a mostrar una de las actividades que se desarrollan en el texto, y al final de la actividad va a haber espacio para que ustedes puedan hacer preguntas o comentarios o compartir inquietudes con ellos. Entonces, ya les cedo la palabra y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Sí, gracias. Gracias. Bueno, inicio. Muchas gracias por la invitación, por el espacio. Yo quisiera nada más contextualizar este asunto de los círculos matemáticos. Es una actividad que surgió hace muchos años en lo que era la Unión Soviética, y la idea era llevar las actividades de distinto tipo, entre ellas matemáticas, a un público general, en el que se hiciera de esas actividades un extra en la vida que sea disfrutable. Entonces, esas actividades pueden ser matemáticas, física, música, deportes, distinto tipo de círculos existían, surgieron, se desarrollaron, y los de matemáticas resultaron ser muy exitosos. Una vez que se deshizo la Unión Soviética, hubo una migración importante hacia distintos países. De la Unión Soviética también se había extendido hacia todos los países de Europa del Este, y hubo una migración importante a Estados Unidos, y en Estados Unidos la gente que migró se encontró con que estas actividades de círculos matemáticos no existían, no estaban desarrolladas, y se encontraron con cierta pobreza, digamos, en ese aspecto, y decidieron desarrollarlas. Entonces la gente, de manera individual y ya después colectiva, se lograron agrupar, empezaron a desarrollar los círculos matemáticos. Por fortuna, gente como Eisenbud del MCRI en Berkeley decidió acoger, se dio cuenta del potencial que tenían esas actividades, y decidió darles un impulso, una acogida y un impulso. Y actualmente en Estados Unidos, gracias a ese impulso y gracias a las iniciativas individuales de otras personas en el mismo Estados Unidos, hay ahora en todos los estados de Norteamérica hay círculos matemáticos, y están muy desarrollados, muy desarrollados. Tienen libros, una gran cantidad de libros publicados, y finalmente pues decidimos desarrollarlos aquí. La idea era hacer un desarrollo de círculos matemáticos, pero con las características no de Rusia, no de Europa del Este, no de Estados Unidos, sino adaptadas a la gente de aquí. Entonces, en ese sentido, Cecilia Neve fue la que tomó la estafeta y
coordinó e hizo llegar a muy buen puerto todas estas actividades. Tuvo contacto con gente en Estados Unidos para ver cómo funcionaban las cosas, miró libros y empezó a generar problemas para usarlos en el primer círculo piloto que tuvimos, para ver cómo echar a andar. Y entonces, bueno, pues arrancó. Ya ahorita le cedo la palabra. La única cosa, bueno, no, a ti te voy a dejar decir todo lo que es círculos matemáticos y cómo siguió. Entonces, sí quiero destacar eso, que ella fue la que realmente se echó a las espaldas la labor de hacer que las cosas funcionaran bien. Realmente lo hizo de manera impecable y yo se lo agradezco muchísimo. A raíz de estas actividades que ella describirá, nos dimos cuenta de que ya los problemas podían tomar un corte muy especial, muy distinto, al mirar cómo funcionaban con los chicos de secundaria y prepa aquí en México, y se vio la posibilidad de hacer un libro, que es el que está aquí, y entonces ya Ceci junto con Laura Rosales empezaron a discutir más los problemas y acabó haciéndose este libro, que es una delicia leerlo. Tiene una redacción maravillosa, una fantasía, un uso del lenguaje exquisito, y bueno, y adentro están las matemáticas. Y bueno, sí tengo que decir que Ceci fue la causante principal de esta historia. Entonces prefiero ceder ya la palabra. Muchas gracias, Laura, y también gracias por el espacio para poder hablar del libro aquí. El libro realmente, así como dice Laura, es parte de del proceso de hacer crecer aquí los círculos, de tener unos círculos propios en México, aprovechando que tanto Laura, Javier Elizondo, Pepe Sea, de que había unas ganas de impulsar este tipo de actividades, y además estando conscientes de que realmente le pueden ayudar muchísimo a la sociedad en general. Pues teníamos muchas ganas de echar a andar el proyecto, y la cosa es ir descubriendo poco a poco cómo hacerlo, porque teníamos muy claros algunos puntos que queríamos que fueran parte de estos círculos aquí. Por ejemplo, hay una parte muy exitosa, muy buena de Olimpiadas, que tiene mucho éxito y que marcha muy bien, pero no es el enfoque que nosotros queremos dar con los círculos. Hay muchos enfoques que se pueden dar de las matemáticas, y el que buscábamos particularmente va mucho más dirigido hacia la colaboración, hacia un ambiente muy relajado, en el que los jóvenes, que tienen una mente increíblemente abierta, flexible, dúctil, padrísima, muy creativa, pudieran tomar las actividades que les demandan una forma de pensar, pero de un modo que les motivara, que les pareciera divertido, que les generara entusiasmo, y que al mismo tiempo les diera herramientas para poder tener un pensamiento más estructurado, poder argumentar sus razonamientos, poder tener la confianza de enfrentarse a un problema, y con sus mismas capacidades ponerse a pensar, a resolver, confiar en las ideas que ellos pueden tener, y eso les puede servir para muchísimos ámbitos. Y muchas de las cualidades de este pensamiento son las que también usamos nosotros como matemáticos. Realmente no está tan desligado. Sí puede haber, por supuesto, temas que requieren mucho más tiempo de exponerse a ciertos problemas, a estar pensando, llamarle de cierto modo a las cosas, pero hay una esencia detrás muy clara sobre la precisión al momento de pensar, la forma de hablar, teniendo mucho cuidado con lo que uno está diciendo, las implicaciones lógicas, que sí que pueden ejercitar, y además lo pueden ejercitar con problemas
muy divertidos, que pueden tener mucho que ver con matemáticas profundas, aunque no lo planteamos a modo de clase diciendo, ay, este tema se llama así. Entonces, así fuimos buscando cómo echar a andar los círculos hasta que tenemos ya un esquema. Son reuniones semanales. Nos reunimos, por ejemplo, este semestre, martes y jueves, con distintos grupos, pero cada grupo se reúne una vez a la semana, 2 horas, y les planteamos una actividad con un problema que ellos tienen que resolver. Y es muy lúdico, siempre trae un contexto de alguna historia, algo que no sea nada más un problema seco, y los dejamos y cada quien surge con sus propias ideas, con caminos que buscan, sus propias preguntas, y tratamos de ser suficientes tutores para poder escuchar lo que ellos están diciendo y guiar las ideas que ellos tienen, pero sin imponer las nuestras. Es un poco difícil ese camino porque pueden brotar mil caminos por los que se pueden perder, pero siempre es lindo ir escuchando las ideas que tienen. Nos sorprenden muchísimo, muchísimo, y pueden ir por muy buen camino. Por eso nosotros tenemos que tener bien manejados los problemas, entender qué está ocurriendo detrás para poder seguirlos. Y dentro de eso, nosotros como tutores nos acercamos, vemos qué están pensando, ellos discuten mucho entre sí, platican los problemas. El formato de las sesiones de los círculos es muy libre, no es como una clase, no hay un profesor al frente, ellos se pueden juntar en grupos si les gusta, se trata de fomentar la colaboración. Si prefiere trabajar cada quien a su aire, pues el que quiera trabajar solo también, adelante, hay muchos estilos. Y es muy lindo cómo se enfrentan a los problemas y van descubriendo que los pueden resolver y sobre todo que disfrutan resolverlos. Y para nosotros también es una forma de compartir lo que hacemos, no solo en el modo de pensar, en la precisión del lenguaje, en las implicaciones, la lógica, el pensamiento abstracto estructurado, sino también en compartir una cultura matemática, porque podemos poco a poco irles diciendo, este problema que estamos trabajando se relaciona con tal cosa que hacemos en matemáticas, de modo que ellos puedan ir viendo que las matemáticas son mucho más de lo que usualmente se imaginan, que las pueden encontrar en muchos lados, que tiene muchas vertientes, y la forma de hacer eso, bueno, siempre escuchándolos, qué tanta apetencia tienen, porque no se trata de ir a imponerles, tienes que escuchar esto que hacemos aquí, sino cuando ellos tienen apetencia les contamos qué es lo que hacemos, cómo se le llama eso en matemáticas, y suelen interesarse mucho, les suele gustar mucho, muestran mucho entusiasmo, y entonces tratamos de plantear los problemas de un modo lúdico. Ahora, dentro del camino que fuimos buscando para establecer un buen modo de correr las sesiones, vimos que realmente lo esencial pues es tener las actividades y pues ir aprendiendo, ir viendo las reacciones, qué funciona mejor, qué no, qué es conveniente, en qué problemas conviene hacer qué cosas, pero lo que es fundamental es tener actividades, tener problemas que plantearles y entenderlos. Entonces, una parte muy importante de echar a andar este proyecto fue ir haciéndonos de una base de problemas en donde nos apoyamos muchísimo en fantásticos materiales que hay por ahí, que vienen heredados desde toda esta tradición que platicaba Laura, materiales que se han publicado en Estados Unidos con libros de círculos. Siempre hay distintos enfoques, distintas formas de plantearlo, pero los problemas que están son muy valiosos. Entonces tomamos muchos, estuvimos viendo cómo funcionan en los grupos que aquí tenemos. Naturalmente se nos ocurren a nosotros también otras cosas que se les pueden poner, los complementamos, se van moldeando, y de ver esas sesiones quisimos elaborar un material no solo que nos funcionara para aquí, para nosotros, nuestros tutores que siempre andan cambiando, son estudiantes y es muy difícil que puedan dedicarle tanto tiempo. Todos investigadores, profesores, estudiantes, todos están ocupadísimos y ayuda mucho tener una guía.
Entonces, tener sí un material que nos sirviera de guía aquí para los círculos de la UNAM, pero además esto en un proyecto tan lindo y que se presta tanto para crecer como ha crecido en Estados Unidos y como creció antes en Europa del Este y desde la Unión Soviética, pues la idea es que haya un material en donde también otros que quieran empezar a armar sus propios círculos puedan apoyarse en prepas, en secundarias. Trabajamos con chicos de secundaria y se adaptan padrísimo a los grupos, secundarias, prepas, SHs, que incluso aquí mismo en la facultad, todos los que quieran armar sus círculos puedan apoyarse también en un material, ir haciendo una cultura de los círculos matemáticos, y ese es el propósito del libro. Realmente fue un verdadero deleite escribirlo, en la discusión de los problemas, en estar viendo cómo reaccionan los chicos. El libro tiene un formato en el que comentamos cómo conducimos las sesiones con los muchachos, qué riesgos puede haber, qué suelen decir, por dónde se suelen ir. Entonces, todo eso está ahí comentado y es realmente un placer escribir sobre todas esas experiencias que han sido muy enriquecedoras para todos nosotros, y también la misma diversión de las historias que les ponemos a los problemas. Yo no sé luego quién se divierte más, si los chicos o nosotros. Bueno, al menos yo en las sesiones. Laura y tú estamos fascinados. Es muy divertido plantear así los problemas, y sobre todo pues, cuando alcanzamos a ver que hay mucha matemática muy profunda ahí detrás, y no son fáciles. Incluso hay muchos problemas abiertos en problemas de círculos, y siempre hay para más, para sacar más, estar buscando actividades, cómo enriquecerlas. Pero bueno, al menos como una base para empezar este libro. Entonces ese es el lugar que tiene el libro dentro de este crecer y echar a andar de los círculos con los que llevamos, como decía Ricardo, más o menos 2 años. Entonces, bueno, muchas gracias por escucharme, y le cedo ahora la palabra a Pablo. Antes de que porque vas a ir sobre el libro un poquito más, ¿no? Yo supongo, nada más momento. 2 detalles que creo que vale la pena. Hay 2 objetivos que tienen los círculos matemáticos y que hemos visto que se cumplen finalmente. Uno es que los chicos ganen confianza en sí mismos. Ya lo dijo un poco Ceci, yo creo que es muy importante recalcarlo, el que tengan confianza en su propio pensamiento, el que no les dé miedo a equivocarse, el que entiendan que equivocarse es parte de aprender, es parte de entender que solo equivocándose puede uno un poco tentar el camino y trazar rutas posibles. Y muy importante, quitar el elemento velocidad en todas las actividades. Que cada quien entienda que tiene velocidades distintas porque mira distinto y mira con profundidades diversas. Entonces, esos puntos puedo decir que se están cumpliendo. A mí me da mucho gusto porque lo hemos visto al compartir los chicos de secundaria con chicos de tercero de prepa o ya de principio de la carrera. No importa la edad, ¿no? Y resulta que cada uno aprende a disfrutar de las actividades a su manera, sin sentir presión de los demás. Yo creo que en eso son esencialmente distintos los objetivos de olimpiadas, que está bien que existan ambas vertientes y que se desarrollen, no se contraponen una a la otra, ¿no? Entonces, bueno, nada más era algo que... Sí pensaba decir eso. Gracias. No, pero de verdad, lo que es estar en el lugar adecuado, en la hora correcta, caray, porque yo soy doblemente afortunado. Una, por ser invitado a participar desde el inicio en este proyecto, y la otra, por editar uno de los libros más bonitos que he editado en mi vida, caray. Entonces, eso cae, pues, por fortuna, no sé qué otra razón.
Y de verdad haber participado como tutor es bien bonito, y déjenme decir nada más ciertas experiencias que vienen a mi mente cada vez que me preguntan de círculos matemáticos. Y justo una de ellas es hacer hincapié en pensar, invitar a los chavos a pensar y a errar para generar ideas. Resumí lo que dijiste. Y la otra cosa que a mí me deja un sabor gratísimo de boca es que estamos haciendo las cosas bien, es que al final de cada ciclo, digamos, los chavos se van preguntando, ¿va a haber círculos en vacaciones? Primer pregunta. Segunda, aquella vez en el grupo piloto, bueno, no el piloto, en el primero que ya organizamos completo, ¿les parecieron muy largas? ¿Cuánto era? ¿Hora y media al principio? ¿2 horas? ¿Les pareció muy largo que fueran 2 horas? No, podrían ser 3. ¡Wow! ¿No? Y una cosa que es fundamental, sobre todo en una sociedad tan rota como la que estamos, es que les estamos dando un espacio de súper sano esparcimiento a los chavos. Digo, nos tocó gente que venía de CCH, sepa la chingada, ¿no? Y de verdad nos decían, es que esta es mi válvula de escape, ¿no? Entonces poder ofrecer eso es padrísimo. Lástima que ahorita no más el instituto, pero ¿qué creen? Pues ya hay un libro que nos permitirá difundir círculos específicamente a CCHs, que directamente CCHs organizan círculos, no que vengan CCHs acá. Probablemente que las preparatorias del IEMS, digo, estamos hablando de 16 y quizás más, espero, y un rescate de las preparatorias pronto, se organizan nuevos círculos, ¿no? Para que haya, insisto, una propagación de un espacio sano, donde además se les invita a los chavos a pensar y a convivir. A mí eso se me hace padrísimo. Y verlos, además, cuando platicas con ellos en la primera sesión y platicas con ellos en la última, es que en el modo de desarrollar su pensamiento son otros. Y otra cosa que a mí me parece fundamental, y ya voy a dejar de hablar de círculos y voy a empezar a hablar del libro, es que, a ver, en el libro creo que hay aproximadamente 25 actividades completas, más un prefacio que trae unas cuantas actividades como de calentamiento, por un decir, o de relleno, como nos quedaron 10 minutos y nadie se quiere ir, pues vamos a poner esta actividad, ¿no? Son bonitas pues esas. Pero de esas 25 actividades casi todas son autocontenidas, no tienen por qué estar las 6 sesiones, las 3 horas ahí los chavos, y eso es muy bueno porque les da parte de esa libertad que se busca, ¿no? De tiempos, de velocidades, etc. Y la otra cosa que a mí me pareció fabulosa de editar este libro fue pues darme cuenta del trabajo de las dos, ¿no? Tanto en la redacción de los problemas como en la explicación súper clara y no trivializada para los tutores, que eso es fundamental, porque una cosa es que sea claro y otra es que sea trivial. Y una cosa que se corre mucho riesgo cuando se intenta hacer difusión es eso, ¿no? Que se trivializan las cosas. La ventaja es que esto no es difusión, ¿no? En ese sentido es un poquito menos complicado, pero a fin de cuentas escribir los hints, por un decir, los comentarios hacia los tutores de una forma clara y que los lleve a poder profundizar en las actividades dependiendo de cómo está actuando cada grupo de círculos es padrísimo. Y la otra es el desarrollo de tantos y tantos dibujos, ¿no? Por Lauri, que son increíblemente bonitos, a color. Y nada más déjenme decirles para que se den una idea, de las figuras que están en el libro, las que tienen número llegan a las 177, más todas las otras que no tienen número porque pues es el dragoncito comiéndose puerquitos, ¿no? Por ejemplo, que está fácil, son muy bonitas esas imágenes. Entonces, lo bonito de haber editado este libro, por un lado, es lo complejo, porque es acomodar imágenes que no estamos acostumbrados a hacer en textos de matemáticas, que es a lo que me dedico, y la otra es que lo tuve que releer y releer y releer 25 veces, lo cual es padrísimo, de verdad, es súper enriquecedor. Entonces, creo que sí es un material que, cuando hablo de autocontenido de los problemas, primero, déjenme, antes de que se me vaya esa idea, porque ya se me estaba yendo,
por allá, no solo son autocontenidos en el sentido de que no necesito el problema anterior para atacarlo, sino que además la carga de conocimiento que requieren los chavos para poder atacar un problema es mínima. Eso no quiere decir que sean fáciles, ¿no? Pero es padrísimo que tú puedas llegar y plantear un problema donde lo único que se requiere es pensar. No se requiere un bagaje de la mejor secundaria del país para que puedas entender siquiera el lenguaje que se requiere. Y eso es fundamental, porque entonces se puede prestar a que estos problemas, al menos la mayoría, se puedan atacar en casi cualquier lugar, ¿no? Y eso es, lo único que habla es que es un libro, bueno, es como resultado de haber hecho las actividades y de haber adaptado los problemas de otros lugares a México y de haber creado problemas nuevos, es que están muy bien estudiados, ¿no? Entonces, pues ya, creo que eso es lo que me tocaba decir, dado que Ceci y Laura cubrieron todo lo demás. Y de veras es un placer, casi todo lo demás. Lo único que yo sí quisiera agregar es más. que no pudimos tener mayor fortuna que juntar 3 talentos, ¿no? Que es Ceci, Lauri y Pablo. Uy. Porque realmente los 3 son gente que hace las cosas realmente bien, lo hacen con mucho compromiso, con mucho cariño, pero además saben autoexigirse para que las cosas salgan impecables. Entonces, para mí es realmente un honor el tenerlos cerca y el ver cómo son capaces de hacer todo esto y de dar tanto cariño por lo que hacen. Entonces, yo eso sí lo quería agregar, me faltaba. No, actividad. No estaba pidiendo aplausos. No, estaba pidiendo la actividad, ya se sí. Pero para que nos podamos hacer una idea un poco más clara de qué tipo de cosas hacemos y que no quede tan en el aire, queríamos hacer con ustedes una actividad que les gusta muchísimo, es un clásico de los círculos y que la disfrutan mucho los chicos y que se presta para muchas cosas. Antes de que empiece la actividad, yo también quería felicitar a los 3 porque yo estoy leyendo el libro, es precioso, es divertido, se nota allí mucha frescura y mucho talento, ¿no? Pero también yo quería preguntarles si, por ejemplo, podrían hacer un DVD para profesores que quisieran tener el libro, pero no puedan venir a los círculos para aprender cómo integrar círculos matemáticos con sus alumnos, por ejemplo, o papás, ¿no? Porque también creo que hay papás que sí quisieran pues tener esa convivencia matemática, ¿no? Con sus hijos. Y luego le dicen, ay, a mí no me preguntes, no, la tarea es la tuya, o cosas así. Y pueden más bien hacerlo casi bueno, jugando, ¿no? Y ya, eso era lo que quería preguntarles. O videos en YouTube donde puedan ver los profesores cómo hacen las actividades. Mira, hay una parte que es plantear la actividad, ¿no? Que esa pues sí, ciertamente hay explicaciones básicas que se dan, pero hay otra parte que es lo que está pasando en ese momento en el salón, en el auditorio donde se está dando la actividad y donde tiene que haber un respeto total a lo que hace cada chico. Eso es algo difícil de explicar porque uno, sobre todo los que estamos como académicos, tenemos mucha tendencia a sustituir el pensamiento por te explico, ¿no? Y eso es algo que hay que contener, hay que dejarlos a ellos fluir y escucharlos. No estamos acostumbrados a eso, realmente no estamos acostumbrados. Y sí es algo a tener muy presente en los círculos. Ir, como dijo Ceci, escuchar qué te están diciendo, entender qué te están diciendo, ¿no? Porque puede ser una opción que tú nunca planeaste. Y en función de eso, guiar, pero sin resolverles el problema. Entonces hay una parte
que se da en la dinámica misma, que no sé si se pueda transmitir en un DVD, ¿no? Se puede, pues sí, una actividad como esta se puede desarrollar y bien, ¿no? O a lo mejor grabar alguna, pero habría espacios muertos en donde los chicos lo que están haciendo es trabajar y quién sabe, ¿no? Entonces no es tan evidente. Lo que nosotros pensábamos era convocar a maestros, como estaba diciendo Pablo, de CCHs, de prepas, de distintos lugares públicos y privados, para hacer actividades con ellos y que las vivan. Y entonces, porque a nosotros nos pasó igual, Sí, hay que ¿no? llevárselas. O sea, una cosa era el proyecto y otra vino Bob Klein aquí a enseñarnos cómo pensar, y sí era bastante enriquecedor, muy distinto a lo que nosotros pensábamos, cómo desarrollarlas. Estas pequeñas sugerencias fueron muy importantes, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos pensando. Una cosa que, como está estructurado el material, creo que ayuda en ese sentido un poco a explicar. La actividad viene antes que cualquier comentario, ¿no? En letra grande, digamos, o sea, 10 puntos, lo que sea, y todos los comentarios sobre esa actividad vienen al final de la actividad completa, con todos los incisos que se tengan que se puedan plantear del problema, y vienen separados, ¿no? Hasta el final. Digo, pensando en más como tutores, bueno, pues aquí está la actividad, se puede plantear, y aparte están los comentarios, o como un chavito que tenga el libro, pues digo, ya si uno quiere ver la respuesta al crucigrama, uno lo hace, ¿no? De cualquier forma, pero sí están separadas. Entonces el chavito tiene la opción de ver así, jugar él solito con el libro, con el material, y después, pues, si de plano está atorado y no pertenece a ningún círculo, pues se puede ir a la parte de comentarios, ¿no? Desde ese punto de vista, creo que algo que sería un poquito más fácil de hacer, en términos, más fácil, no me gusta ese término, un poquito más, sí, pues ni modo, fácil, sería tener el material accesible en internet, pero no como video, simplemente, pues aquí están las actividades, ¿no? Para que las puedan leer y jugar ellos mismos, pues, ¿no? A resolverlas. Creo que sería más fácil, bueno, no sé si más fácil, más realizable eso que los videos, más útil. Yo pienso que los círculos son un modo, un ambiente tan flexible que realmente da para hacerlos de 1000 formas y se van a dar adaptándose al tipo de grupo. Aún nosotros con el mismo lugar, los mismos tutores, con que el mismo esquema que llevamos, las mismas actividades, se desarrollan completamente diferentes con unos grupos y con otros. Porque unos brincan y participan y se quieren juntar y dicen, y entonces llevan también un ritmo distinto, otros porque son más callados y se apartan, otros empiezan a hablar y preguntan sobre por qué por este lado y empiezan o sea, la misma sesión es muy maleable y durante en el curso de la sesión puede tomar un rumbo u otro, y ciertamente sí creo que un video de una sesión completa con todo y las partes muertas pueda dar cierta idea del tipo de actividad que hacemos, al menos como para ubicarse en un mundo de posibilidades, ¿no? Pero sí creo, muy particularmente si el que lo va a ver quiere hacer algún tipo de actividad, porque es profesor, porque quiere con sus hijos, porque lo que sea, lo que realmente le ayudaría es participar. Bueno, sí, acercarse al material le va a ayudar y todo eso, o hacer las actividades, participar, porque también nosotros lo vivimos como tutores. Es muy distinto que nos digan, está este problema y se resuelva así, a entre nosotros mismos que nos lo planteen. O sea, la perspectiva realmente cambia. Enfrentarnos con el problema y ver qué es lo primero que se nos ocurre. Y después vemos que también es lo primero que se les ocurre a otros, ¿no? Entonces, vivirlo, ver qué es lo que suele pasar, esa experiencia de estar en la sesión es muy distinta a lo que pueda ser visto en un video. Además, por el mismo modo en las sesiones en las que se acerca el tutor y trabaja con grupos pequeños, porque si lo hacemos grupal, hay alguien que resuelve y ese lleva todo y los otros, sí que participe aquel y ya yo no pienso, ¿no?
Y en cambio, así como que en pequeños grupos, cada quien está metido a su ritmo en lo que está haciendo y nos acercamos a escuchar lo que van haciendo cada pequeño grupo. Gracias. No hay de qué. 4 que quieran pasar. Sí, somos suficientes. Ah, perdón, 3 que quieran pasar. No va a ser examen, ¿verdad? Realmente es para bailar. Ah, sí, claro, la Porque clase de esto baile. lo llamamos el baile de las cuerdas. ¿El baile de las cuerdas? 2, Sí. 3. Ven acá, Vinicio, dos rucos, dos jóvenes. Ven, Vinicio, a ver. Vinicio. Yo me voy a quitar de aquí. ¿Necesitamos a alguien más? Ya, Vinicio, Muchas gracias. Gracias. Entonces, O me voy allá nada más mejor. que pueden recoger esta porque si no se van a enredar. Y aunque sí queremos enredarnos, ¿Mandé? queremos enredarnos de un modo particular. Y no, Esta la podremos girar como otra. no cualquier enredo. La giramos. Entonces, a Sí, ver. ¿verdad? A ver, Creo espera. que Sí, Muchas pero No sé, está muy grande. ¿esto es una sola mesa? Alcanza ¿Sí? ¿Sí, Dan? espacio. ¿Sí? Ok. Según yo son 2 mesas. Sí. Pero pasa. Bueno, No, yo me entonces quito. bien, nos vamos a poner así, exactamente, formando un rectángulo. Y lo que vamos a hacer es dar las reglas de un baile que vamos a hacer con las cuerdas. Y en este baile van a estar permitidos ciertos movimientos. De hecho, solo van a estar permitidos 2 movimientos que vamos a hacer. Entonces, el primero va a ser que la persona que está en este lugar, no importa quién sea, la que esté en este lugar, en esta esquina del rectángulo, levanta la cuerda y la persona que está en este lugar pasa por debajo e intercambian lugares. ¿Sí? A ese movimiento le vamos a llamar torcer. Entonces, a ver, voy a decir torcer y hacen el movimiento que toca, torcer. Sí, ajá. Perfecto, muy bien. Ese es un movimiento. El otro movimiento que tenemos permitido es el movimiento de rotar. Y en ese lo que vamos a hacer es girar en este sentido, todo se mueve un lugar hacia izquierda, exactamente. Entonces, este otro movimiento que está permitido en nuestro baile se llama rotar. Entonces, cuando les diga, nada más para que todos puedan ver qué está pasando aquí, las personas que están más acá pueden levantar las cuerdas, están así, y las que están allá bajarlas, los extremos que tienen, para que se vea lo que se está formando aquí. ¿Sí? Entonces, hacemos un baile con nada más estos 2 movimientos permitidos, y lo que va a pasar es que se están enredando las cuerdas de cierta manera. A ver, hagamos rotar. Ay, qué bonito. Y entonces estamos obteniendo cosas distintas cada vez que hacemos un movimiento, ¿no? Vamos a hacer otra vez rotar. Ahora torcer. Torcer. Muy bien, los de aquí levanten. Y ustedes bajan para que se vean. Muy bien. A cada una de estas cosas que estamos obteniendo le vamos a llamar un nudo, un enlace. Vamos a decirle ahorita nudo. Y queda claro, si quieren ya descansen, no se cansen. Y queda claro que lo podemos enredar, ¿no? O sea, podríamos seguir bailando, bueno, torciendo, rotando y hacer una cosa aquí lo suficientemente enredada. Pero nos podemos preguntar también si así como podemos enredarlo, podemos deshacer lo que enredemos. Entonces, ¿ustedes qué creen? Nada más se vale torcer y rotar. ¿Creen que sí se puede? A ver, ¿es que se podría? Es. Lo que, bueno, podemos intentar. Lo que podemos hacer, si quieren, para no hacerlos bailar, déjenme desenredar. Y vamos a pasar. No, Vamos a empezar nuevamente, pero ahora vamos a pensar las cosas de un modo un poco distinto.
Vamos a pensar que aunque sí estamos bailando con cuerdas y que este es el baile de las cuerdas, vamos a pensar que esa manera que tenemos de enredarlas tiene cierta estructura que se parece a la estructura de alguien más. ¿Qué pasaría si cada uno de estos nudos fuera un número? Vamos a tratar a los nudos que se forman como números y entonces lo que estamos haciendo al bailar, cada movimiento, pues le vamos a estar haciendo alguna operación al número que tengamos ahí. Entonces, si pensamos las cosas de ese modo, si lo que estamos obteniendo aquí en cada posición al hacer el baile es un número distinto, ¿qué se les antoja que fuera esta posición inicial? Que es donde estamos empezando. A esto le llamamos nuestra posición inicial. ¿Qué les gustaría que fuera? Como que el centro. Al menos ahí estamos de acuerdo en lo que se nos antoja, ¿no? Todo esto son buenos deseos, ¿no? Pero muy bien. Si esto fuera el 0, vamos a hacer torcer. Entonces, muy bien. Sí se puede. Perdón. Cualquiera podríamos hacer, yo poner una A ver, diapositiva. ¿cómo se desenvolvía este? A ver, ¿cómo está la cosa? Más ramas. A ver, está... No. ¿Cuál está arriba? ¿El blanco o el amarillo? El amarillo. Ah, el amarillo está así. Entonces, roten uno. Roten para la... No tienes lógica. Y ahora sí, torcer. Torcer. Ah. Pues es que ya hizo. ¿Y crees que si yo quito cualquier movimiento, cualquier baile que a mí se me antoje, me aloco ahí, torcer. ¿Y tú crees que sí se puede? A ver, un poquito ¿Y más. crees? Sí, yo creo que sí. ¿Y ok, eso es una intuición o una certeza? Creo que certeza. Tuvimos todos que eso puede llegar a ser una buena certeza. Me gusta mucho. Sí, porque rotación tiene su inversa, ¿no? Y esta es la inversa de la torsión, entonces... Ok, entonces ahí estamos pensando ya en algo que es los inversos, y lo que estaríamos buscando es algo que deshiciera esto, pero buscaríamos expresar lo inverso en términos de los únicos dos movimientos permitidos que tenemos, ¿no? Ok, entonces si queremos en efecto que yo grite cualquier cosa y lo podamos deshacer, entonces lo ideal sería no solo decir que nuestra buena intuición de que queremos que sí se puede es cierta, sino que podamos dar un algoritmo además para hacerlo, ¿no? Si encontraron un algoritmo, decir, ok, me den lo que me den y haciendo estos pasos se deshace, ¿no? Ok, muy bien, entonces para hacer eso vamos a pensar, estamos pensando que la posición inicial es el 0, lo anotamos aquí. Posición inicial es el 0. Para ayudarnos en esta búsqueda del algoritmo, vamos a ver cómo podríamos expresar en términos de números los movimientos que estamos haciendo. ¿Qué creen que esté haciendo el movimiento torcer? ¿Qué es torcer? Torcer para irlo viendo. ¿Sí? Ajá, a ver, torcer una vez. Pues eso que será. Cruza. O ¿Qué número se les antoja que sea? Ya después veremos si funciona. Ahorita solo se vale desear. Ok, el 1. Entonces, ¿qué estaría haciendo torcer? ¿Qué se nos antoja que esté haciendo torcer? Estamos en el 0, aplicamos torcer y vamos a parar al 1. Si torcemos otra vez, a ver, torcer. ¿Qué número será este? Como que 2 torcidas. Como que se antoja que son 2 torcidas, entonces será el 2. Sí, yo creo. Ok, y si torcemos otra vez sería el 3. A ver, torcemos otra vez. 5.
Pues al menos si quieren ustedes levanten acá. Al menos aquí como que sí está dando unas... Podríamos pensar que es el 3. Hay que probar, hay que ver qué pasa. Pero entonces torcer estaría sumando 1, ¿no? Sí. Entonces si tenemos un número X, al torcer, estaríamos llegando al X más 1. Bueno, supongamos eso mientras no haya nada que diga que no. Ok. Entonces, ahora vamos a volver a la posición inicial. ¿Y qué creen ustedes que haga rotar? Ay, perdón, creo que nada más los estoy engañando. ¿Qué creen ustedes que haga rotar? A ver, hagan torcer y estamos en el que creemos que es el 1. Torcer, muy bien. Ok. Ahora vamos a rotar. Rotamos. Y si quieren ustedes levanten. Como que tenemos algo muy parecido a lo que afirmábamos que era el 1, ¿no? ¿Quién creen que sea esto? ¿A dónde fuimos a parar? ¿Creen que siga siendo el 1? Ahora está arriba. En la otra posición, la cuerda que estaba en esta diagonal pasaba por debajo y ahora pasa por arriba. ¿Qué número creen que pueda ser este? ¿No? ¿Cómo? No. Menos 1. Ok, está muy bien porque podemos probar si está funcionando nuestro torcer como queremos, ¿no? Si esto fuera el menos 1 y torciéramos, llegaríamos al 0, que es nuestra posición inicial, ¿no? Ok, entonces vamos a hacer torcer. Y sí, súper. O sea que con estos supuestos, que rotar al 1 lo manda al menos 1, van teniendo sentido las cosas, al menos hasta ahorita. Ok, ahora, si quieren hagan torcer, una vez. Y vamos a fijarnos. Aquí está pasando, en la diagonal estamos en el que creemos que es el 1, ¿no? La diagonal de esta cuerda está pasando por arriba. Ok, vamos a hacer rotar 2 veces. Rotar y rotar. Muy bien. ¿Y qué creen? Que está otra vez tenemos un tache y la cuerda de esta diagonal está pasando por arriba de la otra. Nos quedamos iguales, ¿no? Esto sigue siendo el 1. Entonces, pareciera que rotar 2 veces no está haciendo nada. A ver, vamos a hacer otra vez torcer. Si esto era el 1 y torcer es sumar 1, ahora estamos en el 2. Y fíjense, sale la cuerda de este extremo, rodea a la otra y llega para allá. Ajá. Vamos a hacer rotar 2 veces, a ver si de veras obtenemos lo mismo. A ver, rotar y otra vez rotar. Y sí, miren. Aquí empieza en esta esquina. Ajá. Acá en esta esquina. Y pasa por arriba de la otra, la rodea y va para allá. Entonces pareciera que rotar, sea lo que sea que está haciendo, no sabemos a quién manda. Pero al volver a aplicar, nos regresa al mismo. Aplicarla 2 veces es como no hacer nada. ¿Qué se les ocurre que podría ser? Que al 1 lo mande al menos 1 y que si lo aplicamos 2 veces, nos regrese, no haga nada, se hace no hace nada. Podría ser multiplicar por multiplicar por menos 1. Podría ser. Si aquí estamos en el, recuerdan que estamos en el 2, o volvemos a empezar para que nadie tenga dudas de que hay aquí una tranza extraña. Si estamos en el 2, ¿verdad? Ok. Si rotar fuera multiplicar por menos 2, al hacer rotar estaríamos por menos 1, perdón. Y esto es el 2, al rotar estaríamos en menos 2.
Entonces necesitaríamos torcer 2 veces para llegar al 0, ¿no? Entonces vamos a hacer rotar, venga. Y si la conjetura de que es multiplicar por menos 1 es cierta, ya estamos en menos 2 y al torcer 2 veces llegaríamos al 0. Antes de hacerlo, ¿creen que eso vaya a pasar? No, no. Algo que podíamos ver en la posición inicial es que los extremos de las cuerdas iban así. Y esto como que parece estar al Y revés, por pero más vamos que a le hagan, no van a quedar con Sí, esto. no. Ajá, ajá. A ver, torcer. Nomás correr. Comprobar. Y torcer otra vez. Y no. Entonces, algo no estuvo. Entonces, pareciera que, podríamos haber empezado a hacer. Bueno, sigue. ¿Qué pasó? ¿Cuál es No, lo que es que el que hace el menos 1 es la rotación. Torcer. O bueno, Pero lo que hicimos, sí. estábamos en el 2 y rotamos el 2. Y dijimos, si estamos en menos 2, al torcer 2 veces, claro que podría estar mal nuestra suposición del torcer, por supuesto, ¿no? Pero queríamos empezaba a tener sentido lo que decíamos. Lo podemos buscar un poco más, pero también podríamos buscar si torcer es otra cosa. ¿No? Podría ser, ¿por qué no? A ver, vamos a hacer torcer. Y notamos esto aquí, como decía Vini. No importa, falta torzamos otra vez, que estamos en nuestro supuesto 2. No importa cuántas veces torzamos. Si se... No, perdón. Ahí estamos en el 2. No importa cuántas veces torzamos, no va a cambiar. Como solo se están intercambiando esos extremos, no va a cambiar que la cuerda blanca tiene un extremo allá y otro acá, y la amarilla uno acá y otro acá. Y en cambio, si nosotros hacemos rotar, ahora sí, perdón, si nosotros hacemos rotar, eso sí está cambiando, ¿no? Ahora las cuerdas tienen sus extremos acá y sus extremos, bueno, esta cuerda aquí, la otra allá. Pero es curioso porque esto puede levantar. Sí se parece mucho al 2, o sea, es que una sale de un extremo, rodea la otra y va. O sea, como que sí tiene algo que ver con el 2. Sí le está haciendo, como que sí hay un menos ahí involucrado, sí hay algún tipo del 2, pero como que para el otro lado, o al revés, alguna sensación de este tipo. Podría ser que si el 2 no fue al menos 2, con rotar, estuviera yendo, por ejemplo, al 1 medio. ¿Creen que eso tenga sentido o no? ¿Sí se les toca? Pero fíjense que algo curioso es que si esto estuviera pasando, o sea, si a X lo estuvieran mandando a 1 entre X, ya no estaría mandando al 1 al menos 1, ¿no? Y eso sí que sí lo vimos. Sí, nuestras primeras suposiciones son ciertas. Entonces, ¿qué tal que es al menos 1 medio? Menos 1 entre X. ¿Creen que esa sea ya la hora? Lo probamos, ¿no? Ahí eso sí que lo podemos hacer. Esto es lo que obtuvimos de aplicar rotar al 2. Entonces, si esta conjetura es cierta, estaríamos en el menos 1 medio. ¿Cómo llegaríamos usando sumar 1 y menos 1 entre X del menos 1 medio al 0? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué movimientos citamos? Si hacemos otra vez rotar, vamos a ir a parar al 2, ¿no? Entonces mejor vamos a hacer torcer. A ver, torcer. Y al sumar 1 al menos 1 medio, quedamos en el 1 medio, ¿no? Entonces, esto es el 1 medio. Ahora vamos a rotar, ¿ok? Y entonces iríamos a parar. Rotamos al menos 2. Y tendría que pasar que al torcer 2 veces llegáramos al 0. A ver, torcer. No. Súper. Entonces,
Sí, ¿verdad? Esto parece como que sí nos da esperanzas de que nuestra certeza de la intuición va por buen camino. Entonces, si ya tenemos unos buenos candidatos de lo que está haciendo torcer y rotar, nuestros movimientos del baile, que en realidad se están formando como operaciones con los números. Ahora lo que seguiría es crear un algoritmo. Nos podemos preguntar muchísimas cosas. ¿Qué tipo de nudos podemos formar? ¿Qué tipo de números? Cualquiera que a mí se me ocurra. Aquí estamos obteniendo hasta ahorita racionales, ¿no? Si yo les digo menos 27, 32 avos, ¿cómo me dicen cómo formar el nudo bailando? ¿Podrían dar ustedes un baile que me dé un nudo así? O si yo les doy cualquier baile, les digo, ahora ¿cómo lo deshacen? ¿Cómo llegan a la posición inicial? ¿Hay un algoritmo para hacer eso? Nos podemos preguntar más cosas. Antes de eso, nada más un pequeño detalle. Aquí estamos en el cero, ¿no? ¿Qué pasaría con esta interpretación si así hacemos rotar? A ver, rotar. Estaríamos llegando a un menos 1 entre 0, ¿no? ¿Y qué podría ser eso? O sea, lo que sea es algo que si torcemos, a ver, torcer. Muy bien, se queda igual, ¿no? Y si torcemos muchas veces, o sea, no importa cuánto le sumemos, cuántas veces le sumemos 1 a este número, se va a quedar igual. Y además es el inverso del 0. Pues le podemos llamar infinito y no hay ningún problema. Si funciona bien y funciona con las reglas, no tenemos por qué no incluirlo como número, ¿no? Si quieren, rotamos otra vez. Muy bien. Ok, entonces, ¿se les ocurre una manera de hacer el algoritmo? Déjenme decirles que los chavos participan muchísimo, se emocionan mucho con el baile y con la actividad. Y no solo eso, sino que lo hacen muy rápido. Sí hay un algoritmo para deshacerlo. De hecho, van muy rápido con ello. Yo creo que de veras ni 15 minutos, ¿verdad? 20. Sí. Depende Depende de los grupos. Sí, muy rápido. Bueno, los primeros que dan con ello. Que podemos pensar, le podemos encontrar muchas cosas muy lindas al problema. Se puede pensar también geométricamente. Podemos pensar que nosotros queremos llegar al 0 y si nosotros estamos parados en un número positivo, mientras sigamos torciendo nos vamos a alejar más. Entonces, si estamos en un positivo, como que conviene más rotar y pasar a un negativo y luego sumar 1, volvamos a pasar el 0 y volvemos a invertir. Pero se abre ahí un mundo de cómo explorar eso. ¿Por qué así? Y no, ¿qué tal que si yo me pongo, aunque me aleje primero, después me acerco más? Yo qué sé, nos podemos preguntar si el algoritmo que vamos a hacer es más rápido, o sea, que hay otra manera más rápida para deshacer el nudo. Entonces nos podemos preguntar muchas cosas y puede tomar muchos nudos. Esta actividad tiene, si quieren siéntense ya. No se cansen. Muchas gracias. Está muy bonita. Pues sí, ¿verdad? Muy buenos bailarines de cuerdas. Esta actividad tiene mucho que ver con el algoritmo de Euclides. De hecho, el algoritmo para deshacer esto, o también el algoritmo que se usa para construir cualquier número, tiene que ver con el algoritmo de Euclides, con las fracciones continuas, con la estructura de los números reales, con algo que se llaman fracciones continuas. Nos podemos preguntar, ¿qué pasa si nosotros hacemos un baile infinito, que no acaba nunca? O sea, que yo pueda dictar, digamos, que yo digo el baile que es torcer, 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 rotar, torcer, 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 rotar, torcer, 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 rotar, ¿no? Y entonces, que nunca acaba, ¿no? De veras, ¿qué es eso? O sea, yo sé que en un momento finito no voy a acabar de formar un nudo,
pero lo puedo pensar como que eso es un número válido. Y de hecho algo muy interesante es que esa interpretación tiene sentido para incorporar también números irracionales. Y toda esta información de cuántas veces torcer, cuántas rotar, etcétera, se puede expresar en lo que se llaman fracciones continuas. Si yo tomo un número y lo escribo así como lo puedo escribir en forma decimal, y de otras maneras lo escribo en su fracción continua, ahí está metida la información del nudo que tendría asociado y los movimientos del baile. Podemos preguntarnos exactamente, como decían por ahí, ¿cómo decir la inversa de torcer en términos de rotar y torcer? ¿No? ¿Cómo dar las operaciones inversas? De la rotación ya está ahí, ¿no? En su propia inversa. Pero ¿y de torcer? Y bueno, se le puede buscar por muchos lados. Algo que es muy padre, que genera mucha atención, es pedirles que ellos, o sea, cuando ya tienen un algoritmo para deshacer cualquier nudo, es pedirles que ellos mismos dicten los movimientos de un baile, pasar a 4 chicos. Y lo complicado que quieran, hemos visto con unos muy largos, unos bailes muy largos en algunas sesiones. Y ya que está el nudo ahí, una maraña enredadísima, le ponemos una bolsa de plástico y para que eso quede ahí tapado, después con el algoritmo que ellos ya idearon, nos dictan lo que habría que hacer para deshacer ese nudo, pero como está ahí la bolsa no se puede deshacer, se ve ahí todo enredado, y ya que acabamos en lo que debería de ser llegar a la posición inicial, romper la bolsa y ver que eso sí se deshaga. Pero yo creo que los que más tensión tenemos ahí somos nosotros, porque si nos equivocamos en las cuentas no se deshace, y eso es muy anticlimático para los chavos. Pero es muy padre. Es horrible. Sí, que sí se deshace, que ven que sí, y entonces es ver muy palpablemente que esta asociación que están haciendo con números, o sea, que realmente hay ahí una estructura y que lo pueden leer así, y se divierten mucho con estas cosas. Entonces es para darnos una idea del tipo de actividades que hacemos. Esa es muy grupal, muy de todos juntos. Hay otras en donde solo planteamos un problema y cada quien lo hace en sus pequeños grupos, pero bueno, siempre es bueno tener un ejemplo práctico para hacerse una mejor idea. Muchísimas gracias por escuchar, por bailar, por participar, todo. Muchas gracias. Está padrísimo. ¿Hay alguna pregunta o comentario? Yo tengo una. Las damas primero. A mí, por ejemplo, hace ratito que empezó el baile y que ya estaban diciendo como soluciones, y antes de que tú escribieras yo estaba pensando en cómo escribirlo, ¿no? Ajá. Y yo soy, pues, a veces llegar ahí me cuesta más tiempo, ¿no? Ajá. Y estaba yo escribiendo mi algoritmo con palabras, pues, ¿no? Y estaba yo tratando de pensarlo, y tú tomas el plumón y escribes. Ajá. Y yo cuando lo escribí, claro, ¿no? Pero mi pregunta es, porque trabajé dando talleres para niños en pauta hace un tiempo, y a veces doy esto y ya lo que yo estaba haciendo ya no funcionó. No sé si me explico. O sea, este esfuerzo que yo estoy haciendo en escribirlo a mi manera, aunque me cueste 3 veces más, y evidentemente después va a ser obvio, se me cortó porque lo dijiste. Yo sé que no había tiempo, pues no es una crítica, y ahorita sino, Sí. este tipo de cosas sí estaría, no conozco el libro, no lo he ojeado, he leído sobre el proyecto y esto, pero estaría súper bueno que fueran estas observaciones a los profesores, o por ejemplo también cuando pusiste las cuerdas, yo dije, ¿por qué una amarilla y una blanca, sabes? Yo pensaba como, pues hasta me confundió, pero en el momento en que empezabas a plantear todo el problema completo, como de los lados, es decir, la amarilla estaba aquí o acá o así, tiene un sentido, y esto como tallerista pues tengo que también saberlo perfectamente, que es bien importante, aunque suene tonto, que una cuerda es de un color, la otra cuerda es de otro color, y pues solo eso, pero está bien padre. Felicidades. Muchas gracias. Sí, es justo ese tipo de detalles los que hay que cuidar en los círculos. Una de los lugares más fáciles para caer, y bueno, yo sigo cayendo, es en el momento en que nos dicen no soplarles, porque es muy lindo, justo como estás diciendo, que aunque sea otro ritmo, esa es la idea, ¿no? A su propia velocidad van buscando ellos mismos por dónde hacerlo. Y luego son ideas muy buenas que sí funcionan y no se nos habían ocurrido nunca. Y eso funciona
con suficientes tutores para que, grupos pequeños, un tutor que tenga suficiente tiempo de escuchar al alumno, o sea, un grupo de 3, por ejemplo, que está ahí trabajando y llegar y preguntarle, a ver, ¿qué están pensando? Ah, pues por aquí, por allá, y entonces ver un poco, a veces no lo sabemos, a veces sí, si eso tiene por dónde, y entonces hacerles preguntas, ya sea para que caiga por donde no va a salir, o para que sigan por buen camino, pero digo, eso siempre podemos, a veces funciona, a veces no. Y pensar también incluso en el registro, porque sabes, a veces es una habilidad científica que no está de más como rescatarla, ¿no? Porque justamente esta abreviación que tú haces es eso, una abreviación y se puede justo escribir de otra manera. Entonces, no sé, insisto, me da mucha pena decir esto, no conozco el libro, pero pues incentivar a los registros diferentes, porque a partir de ahí pues son matemáticas nada más registradas de manera diferente, y a veces eso, entender como estos procesos de cada niño, porque yo no sé si los chavos saben que esto es una función y que no, o sea, y que va a depender de la escuela en la que se aplique el círculo, dar chances a estas otras formas de registro, porque yo me he dado cuenta que eso ayuda un montón. O sea, si para el niño pintarlo azul, porque es súper importante eso, o por ejemplo esto que son de pasos y rotación, a lo mejor escribir rotación, derecha, ¿sabes? Y eso es súper importante porque en su sistema eso funciona, y después a lo mejor empieza a abreviar y aprender que este lenguaje es más sencillo. Eso se da, eso se da, o sea, les damos unas hojas de papel, lápiz, y cada uno lo hace un poco a su modo, y realmente es muy disfrutable para uno como tutor ver las diferentes maneras de llegar a los problemas. Además de ver el brillo de los ojos cuando se dan cuenta, ¿no? ¿No? Muy bien, ¿no? O sea, ya entendí. Pero los caminos que toman, muchas veces son caminos que ni siquiera nosotros hemos imaginado, y llegan muchas veces con mayor facilidad a la solución de los problemas que nosotros mismos. La mayoría. Increíble, o sea, esa frescura que tienen cuando ya se sienten con la confianza de equivocarse y que aquí no pasa nada, realmente es que no tienen nada que los ate para dar rienda suelta a sus pensamientos, entonces llegan de maneras espléndidas a las soluciones. Y es parte de irse ajustando, adaptando al grupo. Por ejemplo, hay una actividad que hacemos de un laberinto que está muy padre. Y por ejemplo, una forma de llegar ahí es así un poco parecido a esto. Las rutas, representarlas pues, algebraicamente, si yo le llamo N y todo. Pero la primera vez que lo hicimos con un grupo, eran pequeños de secundaria, eso no, o sea, para nada se iban por ahí el querer registrar. Y en cambio tenían otros métodos, ¿no? Unas formas que luego no entendemos de veras. A ver, ¿qué estás haciendo? Porque nos dicen y sí les salen, ¿no? A ver, ¿cómo lo estás haciendo? Y nos dicen, y a ver, pues es también un ejercicio muy, muy enriquecedor para ellos. Esa forma que están pensando, ser capaces de explicar. De decirnos, mira, lo estoy pensando así. Esto que yo tengo aquí, de alguna manera me hice una idea y hago mi dibujito y me sale. A ver, explícamelo. Y genuinamente queriendo entender, porque decimos, a ver qué estás haciendo, y el ejercicio de ellos de tener que dejárnoslo claro, que si nosotros traemos otra forma de pensarlo, pues es muy enriquecedor también para ellos. Entonces es muy disfrutable para todos. Y el riesgo natural que pasa es el clásico eureka, ¿no? Porque los chavitos de repente, o sea, saben que no deben soplar, pero pues, la emoción gana. Entonces, escupen la solución, pero pues ahí lo que hay que estar pilas, y uno que es escandaloso es fácil romper la bronca, ¿no? Pues armas un alboroto y ya, nadie escuchó la solución, ¿no? A fin de cuentas. Todos están muy metidos. Escuchas que alguien dice la solución y pues, brincas más. Y entonces, ¿por qué no se nota? sí. Entonces ya no se notó la solución y luego le dices, cállate, ¿no? Y ya estuvo. Y ya te vas con él a ver qué más haces con él, pues, ¿no? Pero es padrísimo, sí. Son muy frescos los chavos, es padrísimo. Sí. Aprende más uno.
Yo creo que Sí. ellos. O sea, nos ha tocado de chicos que llegaron ahí un poco, pues porque iban los amigos o porque los papás ahí los, ¿no? Ay, pues a ver si, ¿no? Y que luego nos dicen, es que a mí no me gustan las matemáticas, ¿no? Y al paso de las sesiones no faltan a una, y los veo uno tan contentos y se vuelven a inscribir, y, o sea, es muy lindo, es muy lindo. Finalmente descubren que las matemáticas se pueden mirar desde desde otros ángulos y les pueden ser muy disfrutables, ¿no? Entonces, eso es La lo- última sesión del ciclo que tuvimos este semestre, que vimos cuántos iban a venir y todo, y a la mera hora éramos muchísimo más y no entendíamos qué pasaba, muchas caras nuevas y habían llevado a sus amigos, eso fue muy lindo también. Sí, fue un... Sí, o decir que alguien invite a sus amigos a venir para enseñarles y que vean lo que hacen, es muy lindo, es muy satisfactorio, sobre todo con la idea que hay de las matemáticas, ¿no? Nada más una cosa, están vendiendo el libro porque dijiste que no tienes el libro. Y lo están vendiendo, mira. Ajá, está en 200 pesos, ¿sí no lo entiendo? Entonces el precio del texto es 200 pesos. Y si no es hoy, ¿dónde en el escritorio? Es de papiros, justamente. Efraín, ¿cuál era tu pregunta? Bueno, una observación, una pregunta. La observación es que está muy padre la idea de introducir incluso el concepto de grupo. Y, digo, ahorita me emocioné, pero estoy más arriba en eso de la edad, pero no importa, está bonito. Y la otra era que me dio una duda, esto es mañoño, el asunto, geométricamente, ¿qué es? O sea, es que dijiste que también tiene interpretación geométrica y yo le pensé tantito desde que empezaron a decir, y quería escuchar cuál dices que es la interpretación. Bueno, para empezar podemos pensar a los racionales, para no ser tan descaradamente desordenados. Podemos pensar a los racionales como las pendientes de vectores en el plano con entradas enteras y de hecho, bueno, le vamos a poner así, primos relativos, ¿no? Y entonces, si nosotros partimos del vector 1, 0 y 0, 1 con los ¿Podrás usar un azul o algún como que te interese? casi no se ve, ¿verdad? Uy, así como dijimos, bueno, no sé cómo se están portando estos nudos, pero los voy a pensar como números, ¿no? Podemos pensar también a las pendientes de vectores como números. Aquí tendríamos, este es el 0, 1, el 1, 0, tendríamos la pendiente 0, la pendiente infinito, la pendiente 1, y así podemos pensar a todas las pendientes racionales, ¿no? Entonces, podemos pensar también cómo generar, así como yo quería generar cualquier nudo, con qué operaciones geométricas generar las pendientes racionales. Y nos podemos también preguntar, bueno, obviamente si podemos ligar esas operaciones geométricas aquí con estas operaciones de validar, torcer y rotar. Y también nos podemos preguntar en un algoritmo para formar cualquier pendiente con esas operaciones o para cualquier pendiente regresarla a la pendiente 0, digamos. Entonces hay dos formas de construir todas las pendientes racionales. Una es tomando como operación geométrica, permita la informalidad, la suma de vectores. Si yo parto de estas dos y me pongo a sumar vectores, por ejemplo, ahora sumaría estos dos y luego sumaría estos dos de acá arriba y siempre voy sumando los vectores contiguos. Esa es una manera muy ordenada de construir a todos los racionales, y de hecho si yo parto de 0, 1 y del 1, 0 y voy poniendo las sumas, lo sumo y obtengo el 1.
1, luego sumo estos dos y obtendría el 1,2, etc. Así se construye algo que se llama el árbol de Stern-Brockott, que es una forma de organizar todos los racionales. Pero ahí, bueno, eso es una forma y no es ahí de inmediato leer la traducción a torcer y rotar. Aquí solo estamos hablando de una operación geométrica, que es la suma de vectores. Y hay otra forma de hacerlo, que es poniendo, si partimos de un vector cualquiera, vamos a llamarle así, colocar un cuadrado acá arriba. Vamos a decir que este es el m, n. Entonces este sería el m, n más n. Y la otra sería colocar un cuadrado a la derecha. O sea, mantener una de las coordenadas y en la otra poner la suma. Que lo podemos pensar geométricamente como colocar un cuadrado a la derecha o colocar un cuadrado arriba. Este sería el m más n, n. Bueno, esas dos operaciones sí que tienen una lectura en términos de torcer y rotar. Tienen una relación con esta otra forma de construir al árbol. De hecho, no sé si estás familiarizado con la versión geométrica del algoritmo de Euclides, en donde dices, tomo un rectángulo y lo que yo quiero hacer es obtener el máximo común divisor de los lados. Estoy pensando que tengo lados enteros ahorita. Entonces, si voy quitando cuadrados, híjole, imaginen que sí son cuadrados. Si voy yo quitando cuadrados, es la forma de encontrar la medida del lado del cuadrado más grande con el que yo puedo tapizar al rectángulo. Esa es una forma del algoritmo de Euclides, una forma geométrica. Y esa forma se puede leer, se puede construir, así como yo parto digamos, partiría de este vector. Y voy quitando cuadrados y tomando los vectores de la diagonal hasta que llego a la pendiente 1. Eso es el proceso inverso, exactamente el proceso inverso a cómo construir el vector original con el que empecé, el de la diagonal del cuadrado del problema original, construirlo con estas dos operaciones geométricas. Y ese, ¿cuántas veces quito un cuadrado acá? ¿Cuántas aquí? O sea, ¿cuántas veces quito cuadrados de la derecha? ¿Cuántas veces quito cuadrados de arriba? ¿Cuántos de la derecha? ¿Cuántos de arriba? Si yo registro esos números, 1, 1, 3, 2, ese 1, 1, 3, 2, tiene un significado en la construcción del vector, de esa pendiente, de ese número, y se puede traducir tal cual al torcer y rotar. Pero ahí creo que el torcer, que es el sumar 1, el torcer sí es una de estas tal cual, y para la otra creo que es torcer, rotar, torcer. Algo así muy distinto. Y esto, que es la información que nos arroja el algoritmo de Euclides, es la información con la que podemos construir esta pendiente. Es la información para deshacer cualquier nudo que tengamos, y es la información que está en la fracción continua de esta pendiente. Entonces es muy lindo, muy lindo. Y para más profundidad, digamos, el caso irracional. El caso, no, ese árbol que está ahí poniendo Ceci es un proceso de singularización de curvas. O sea, la explosión de curvas es proceso. Es así. O sea, tiene realmente, como decía Ceci, la estructura de los reales va y se mete en una gran cantidad de problemas que nos surgen en otros sitios, y la esencia está allí, ¿no? Entonces, sin querer, pues es llegar muy lejos con un juego. Sí, salen muchas cosas. Muchas cosas. Pues gracias. Yo nada más no le pensé mucho, no me dio tiempo, pero el grupo que ella usa se puede ver como un subgrupo que tal vez sería un subgrupo discreto, así pensando como en las transformaciones de medios, pero en variable real. Claro. Es exactamente eso. Eso es el grupo modular.
Ah, bueno. Bueno, sí, exactamente. Y no, pero no sé si, por ejemplo, ese grupo viendo en el plano hiperbólico diera lugar a una variedad ahí cuando haces el cociente. Pues tienes teselaciones, en el disco hiperbólico. O sea, Entonces, es que está chistoso porque cuando dije interpretación geométrica, yo empecé a pensar, se me ocurriría a mí. O sea, También hay algo que se llaman círculos de Ford, empaquetamientos de círculos, que se puede ver en el plano proyectivo, o en el disco de hiperbólico, perdón, en el disco de Poincaré, y que es rellenar con círculos y los puntos de tangencia están dados igual por la misma construcción del árbol, y si tú tomas el límite, digamos, si permites procesos infinitos de irte por círculos tangentes, tendrías los irracionales y el camino para llegar a esos irracionales por tangencias de círculos, moviéndote por círculos tangentes, es dado por la fracción continua, otra vez el algoritmo de Euclides, todo esto, y puedes expresar con esa información también cómo construir la matriz asociada del grupo modular como productos de dos matrices como generadoras, al menos de una parte, asociadas a estas dos operaciones. Si les puedes dar una lectura de esas mismas matrices, usarlas como transformaciones lineales en el plano, aplicadas al vector 1, 1, y te llevan justo al número con la fracción continua determinada por estos numeritos. Hay mucha. Es una cosa que es padrísimo, es esta actividad a quién se la pones. O sea, para chavos de secundaria prepa, para los círculos que estamos implementando en el instituto, pues llegamos hasta donde nos permita, ¿no? Pero pues esto lo podemos poner en últimos semestres de licenciatura de matemáticas, no de licenciatura en psicología, no de licenciatura en matemáticas, ¿no? Es una cosa bien fuerte. Es un problema que sale de bailar. Lo pones en Veracruz y hasta con versos y sabateanos. Son jarochos, nos echamos. Seguro. De hecho, yo me estoy imaginando qué pasaría si nosotros fuéramos los niños. O sea, tiene que ver con eso que dices de que esto se puede poner en los últimos semestres. Yo si fuéramos nosotros los niños, pues que me imaginaría a los meros masters ahí poniéndonos Pues no me queda más que agradecerles por haber aceptado esta presentación del libro, por lo que pude aprender. Es un texto valiosísimo, muchas felicidades por haberlo escrito, ¿no? Por todo el esfuerzo detrás. Y esta es la última sesión del Súmate, entonces esperamos vernos el semestre entrante en otras presentaciones de libros y en otras conferencias. Que tengan muy buena tarde, muchísimas gracias por haber asistido. Gracias.